¿Qué tranza? Bienvenidos a El Eris Presenta. El siglo XX para México ha sido determinante para muchas cosas, sobre todo para la cultura y la economía. Después de la Revolución Mexicana, durante los 30s y los 40s, este arraigo a lo mexicano empezó a extenderse por todo el país, generando a las Fridas Kahlos y a los Orozcos. Después, en los años 40 y 50, los resultados de las expropiaciones empezaron a dar sus frutos y llegó el naciente milagro mexicano, un momento de estabilidad económica que México no ha vuelto a ver en su vida. Para los años 60, esa estabilidad económica nos dejó la oportunidad de que mucha más gente se empezara a educar y empezaron a nacer los movimientos estudiantiles que, si bien fueron parte de todo el mundo, en México fueron un fenómeno impactante. Ya para los 70 empezaron las primeras devaluaciones y con esto la primera caída de la cultura en nuestro país. Ya la televisión vía satélite, alias Televisa, estaba posicionándose en el país y todo estaba pasando por un filtro de estupidización con el cine de ficheras y con los programas de baja calidad intelectual. Ya para los 80s la cultura y la educación volvía a ser cosa de élites y México empezaba a dividirse entre lo populacho y lo snob, y lo cultural. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto que destruyó varias partes de la costa de Guerrero, pero sobre todo destruyó la capital cultural, económica, política y social de nuestro país, o sea, el DF, ahora Ciudad de México, que antes también era Ciudad de México, pero el país se dividió en dos grandes ejes. Los que ya estaban hasta la madre de este país y querían pensar en todo menos en lo que era ser mexicano, y los que se estaban arraigando a esta fuerza de ser México a pesar de todo, porque ya venía el Mundial de 1986. Y aquí es donde empieza nuestro resumen, porque aquí es donde empieza Esto no es Berlín. Esto no es Berlín es una película estrenada en el año de 2019 en todos los festivales habidos y por haber. En los créditos nos dejan muy claro que fue producida como por 80 productoras y que estuvo en 50,000 festivales entre Sondas, Morelia. Dejé de leer como en la tercera línea, ya dije... Si bien el mundo entero durante los años 2000 y 2005 se enteraron que los 80s eran maravillosos, no fue terminando la época de los 2000 que la gente empezó a valorar el potencial que tenía la música, el estilo y la estética pop de los 80s mexicanos. En el teatro la cosa fue un poco más fresa, reviviendo los éxitos comerciales y la onda telenovelesca con el musical de Mentiras. Y el año pasado Hiri-sama decidió regresar el underground mexicano con Esto no es Berlín. Y digo underground mexicano porque, bueno, realmente es el underground de la banda de satélite, de Lo Más Verdes. Para quien no conozca la Ciudad de México, bueno, Lo Más Verdes es una de las zonas residenciales que nació para poder tener un lugar cerca de la Ciudad de México, pero desde lejos, no me toques. Así pues, Esto no es Berlín es la historia de Carlos y Jera, dos chavos que van viviendo su pubertad en una preparatoria privada y de repente aparece el punto de quiebre de nuestra historia. Rita, hermana de Jera, le pide a Carlos, que es un chingón en la ingeniería, pues que sí les puede ayudar con un instrumento, un sintetizador, y pues les promete que por eso los va a llevar al antruco de moda. Y al mero estilo de Gaspar Noé, de repente hay una explosión de hedonismo que nos empieza a llevar a un nuevo mundo de un México que es muy difícil de digerir aún hoy en día, el mundo de las inventadas. Bueno, realmente estos chavos que vemos son un poquito inventadas porque pues son banda muy acomodada que está jugando a no ser mexicano. Porque a pesar de que el mundo nos vea como un país maravilloso, surreal y lleno de color y de posibilidades y bla, 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 la realidad aquí adentro a veces huele a mierda. Y de vez en cuando cualquiera, hasta tú, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, llegas a un momento en el que dices, ¿por qué me tocó nacer aquí? Bueno, estos niñitos de Lo Más Verdes dicen, pues vámonos de antro, porque pues la neta, ya se quiere ir de antro. Y ese es el primer momento hermoso de la película, el proceso estético para echar desmadre. Diría la banda, producirse. Y todos lo hacemos porque vamos a un lugar extraordinario a hacer cosas extraordinarias. Patti Smith, Robert Smith y los Smiths, entre otros Smiths, empezaban a llegar a estos lugares clandestinos de la Ciudad de México. Este bar que homenajea al under de la Roma llamado El Azteca tiene su parte cultural, donde los artistas contemporáneos de esa época se juntan a hacer artisteadas contemporáneas. Y es que hay dos gritos en la película que tenemos que tener muy en claro para entender por qué estos cabrones hacían lo que hacían. Dejen de copiarle a los europeos y todos nos estamos muriendo.
es lo que hace a esta película. Durante los años 80 en México, la cultura en México regresó a ser muy institucional y muy snob y muy alejada y muy elevada y muy académica y muy... Y entonces hubo esta serie de chavos que habían vivido un terremoto, que habían visto a su ciudad derrumbarse y empezaron a decir, güey, la vida es un segundo, vamos a hacer lo que se nos hinche el huevo. ¿Y qué se le hinchó el huevo a esta generación? Copiar a los europeos. Porque Europa estaba viviendo por un proceso de liberación hedonista, resultado de la caída de sus sistemas totalitarios, fascistas pues. Y ese hedonismo, gracias a la televisión y el cine, empezó a permear en todo el resto del mundo. Pero en México se abordó de una manera distinta, porque para los 80 nosotros seguíamos viviendo en nuestro sistema totalitario, el priismo. Este sistema totalitario no estaba derrocado. Estos chavos estaban empezando a generar el hedonismo más que como una válvula de escape, como un grito de liberación. Y aparte de que habían vivido un terremoto que les había destruido la mitad de la ciudad, empezaba a llegar una de las plagas más mortíferas del siglo XX, el VIH. En la película pasa exactamente eso. Cuando los chavitos después están en el desmadre y están en el antro bailando un poco de post-punk, empiezan a ver que la hermana Rita hace música extraña, pero que es bien recibida. Después encuentran al carnal Nico, que sería algo así como el conejo de Alicia que los va a llevar a este mundo sin quererlos llevar, y empiezan a descubrir, sobre todo Carlos, un mundo de estética no solo arriesgada, sino detonante para una generación que estaba viviendo el boom de Timbiriche. Y hubo un momento en el que lo post-punk y lo performático llega a nuestro país. El performance, esta cosa entre lo plástico y lo escénico, que ya había llegado en los 60s un poco con los yuppies y con los beats. Cosas salían bien, cosas salían mal, de todo hubo en esa época. Pero a Carlos, y como muchos de tus compas que seguramente nunca han ido al MUAC, les empezó a mover la cabeza. Carlos empieza a entrar a este mundo de arte hedonista y Jera empieza a descubrir un mundo de drogas que empieza a desestabilizar su status quo sobre los chavitos de prepa que se estaban peleando y vendían porno en la escuela. Es sin duda la transición de una generación. Tiene mucho sentido que esta película se desarrolle en Satélite Lomas Verdes y que después vayamos a la parte del sur, que también es muy sur, donde está el Estadio Azteca, donde se realizaron los juegos, porque la Ciudad de México seguía destruida. México 86 se vendió como que se hizo en la Ciudad de México, pero realmente lo fuerte fue en las periferias, que se celebró porque fue la promesa de activar la economía. ¿Te suena? Y pues que al final nos terminó endeudando más de lo que ya estábamos. Carlos empieza a vivir en este mundo de artisteada hedonista y empieza a pedir consejo a uno de sus tíos, que es la viva imagen del rock de los 70s de Avándaro. Este tío, que bien podía haber sido Alex Lora, le empieza a decir que bueno, pues está bien lo que quiere hacer, pero que tiene que pensar en su futuro, porque pues la juventud se va a acabar en algún momento y uno después va a tener que comer y hacer videos en YouTube. Pero más allá de eso, hay un diálogo entre generaciones sobre qué es la rebeldía. Una rebeldía mucho más intelectual y chambeadora de los años 60 y 70 versus una rebeldía mucho más hedonista de los años 80, que nos dejaron un hedonismo de inventadas intelectuales de los años 2000, que bueno, después hablaremos de eso. El punto es que Carlos y su tío, bueno, empiezan a discutir sobre el deber ser y las necesidades de la juventud, y empieza a haber un diálogo real sobre qué está pasando en este país. Y empezamos a enterarnos que Carlos está viviendo en un momento que para México fue muy doloroso: las familias disfuncionales. Él solo tiene a su mamá, que está atada a los narcóticos ochenteros psiquiátricos, y su hermano menor, que se están peleando entre: oye hermano, quiero que sigas jugando conmigo, y el otro: no mames, yo ya tengo pelos en el... Y mientras Jera está peleándose entre saber qué es él y qué le está pasando, de repente su hermana le dice: a ver carnal, te voy a invitar al mundo real. Vámonos a Ecatepunk. Y ¡pum! Antes de ese momento la película me parecía bastante pretenciosa, un poco de güey, eso no fue todo el despertar de México. Y de repente ellos mismos dicen: somos fresas, estás viendo la vida de los fresas, pero existió otro mundo. Ecatepunk, muy mal estudiado porque pues fueron una tocada muy punky. La verdad es que para estos años Ecatepec era más industrial que otra cosa, y si mi memoria no me falla, para estos años el punky se está desarrollando más en Nesa que en Ecatepunk. Muy seguramente hubo toquines de punk en Ecatepunk, pero pues, si queremos hacer algo más icónico, yo lo hubiera puesto en Nesa, pero bueno, cada quien hace su película como puede, ¿verdad?
Y hay una comunión donde pues un vato originario de Ecatepec le dice, pues no, la neta qué huevos que vinieron a tocar acá porque ustedes son bonitos. Y este güey le dice, no mames, todos somos bonitos. Y entonces mi alma descansa y yo digo, cámara. El cinismo de decir somos fresas, esta es una historia de fresas, le quita a lo inventada y lo pone ya en un contexto de pues, cámara, vamos a ver cómo se divertían los fresas ochenteros. Y cómo el underground, a pesar de que cuando ya llega a la Roma empieza ya a llenarse ahora sí de banda de Tepito, de la Gustavo Madero, de Catepunk, de Nesa, y empezó a haber un verdadero underground, en realidad en México lo traen los fresas de satélite. Pero, por algún punto que no te voy a spoilear del todo, muere la generación de arriba de Carlos y Carlos se enfrenta contra una realidad. El tener que vivir. Sin duda, para que una generación empiece a florecer, tiene que morir la de arriba, ya sea metafórica o literalmente. Y eso es lo más fuerte de esta película. Los golpes de realidad en esta película no están en el mundo de las drogas o del SIDA, sino del encuentro con la maduración. Y aunque no somos frutas, no dejamos de ser seres vivos que estamos en un proceso de encontrarnos a nosotros mismos, de crecer, madurar, envejecer y algún día morir, independientemente de que quieras reproducirte o no. Carlos pierde los papeles, no sabe qué hacer con su vida, empieza a explorar más de lo que había explorado y, como bien dice Rita, pasa de ser un escuincle a ser un chavo. Chavo porque son los 80s. Y aquí es donde vemos a Mariana de Tavira y es el único gran fallo de esta película. Porque a pesar de que tiene mucha energía, y porque a pesar de que Mariana de Tavira es un monstruo de la escena, y a pesar de que Mariana de Tavira viene de la dinastía de los Taviras, lo único que sabe hacer en el cine últimamente es enojarse, gritarle a la gente, aventar cosas y emputarse. Maestra Mariana de Tavira, este es el momento cumbre en el que usted tiene que mostrarle al público que el personaje está derrumbado por dentro. Y así se logra una nominación al Oscar según Mariana de Tavira. ¡Hija! ¡No! Pero bueno, dejando atrás de que Mariana de Tavira se emputa en todos lados, la película avanza muy bien y tiene muy buenas actuaciones. Los chavitos, a pesar de también ser enchufados, tienen muy buena escuela, hay un buen desarrollo de las actuaciones, pero el guión... ¡Ay! El guión es una cosa muy interesante. El guión no son solo los diálogos. O sea, es generar el argumento, desmenuzarlo, ver cómo va a evolucionar y pues, si necesita diálogos o no es una opción. Normalmente, y porque es más fácil para la comunicación humana, el diálogo casi siempre está presente. Aunque siempre han existido películas que han querido descartar la necesidad del diálogo y le dan más peso a la expresión corporal como recurso estético. Aquí hubiera sido mejor eso. Sí, el cine es arte, pero tampoco te la mames. Cansa, si hay un momento donde dices, güey, o sea, sí, los 80s fueron ñoños, pero tampoco te mames. O hay otra parte donde quieren verse muy malotes y empiezan a decir un chingo de groserías, es como de, ay, relájate, no. Y luego cuando quieren ser ñoños son muy ñoños y cuando quieren ser poéticos son muy mamadores. Y sí, hay un momento en el que dices, yo cállate, quiero ver la película. Ya había pasado 1968, ya había pasado 1971, dos grandes masacres a la juventud mexicana. Y después de esto, pues los 80s vivieron un código de moralidad muy cabrona. Hoy en día, pues tus papás, en mi caso mis tíos, porque bueno, mis papás son más de la generación de atrás, porque bueno, yo soy la canita al aire. Te das cuenta cuando empiezan a hablar ya más natural, empiezan a decir cosas como recorcholis, como no macayo, como que empiezan a tener esta autocensura. Y este desborde de empezar a decir groserías a lo pendejo, viene más con la generación X y su propio mundo underground, que algún día hablaremos de eso. Pero es buscarle detalles, si somos muy honestos, porque la película se desarrolla muy bien. ¿Qué quieres que te diga? En algún momento de mi juventud tuve un gran mejor amigo, creo que al que yo podría considerar hoy en día un hermano. Cuando Carlos empieza a desarrollarse en este mundo de los hedonistas plásticos, entendí perfectamente por qué mi compa decidió irse al mundo drag
Y cuando Hera, víctima entre los celos y el desconcierto de la juventud, empieza a querer explotar y termina en un baño hasta el pito, es cuando me di cuenta que esta película no habla de los 80s, sino del proceso de maduración. Alguna vez tuve un amigo donde fui a descubrirme en un mundo de exhibicionistas y tal vez el talento o tal vez la fuerza a él lo hizo encajar perfectamente y yo simplemente estaba buscando enredarme con un ajo. Estos chavos ochenteros que seguramente después evolucionaron a Café Tacuba, vivieron un frenesí de lo que no es ser México. Vivieron una necesidad de alejarse de esta mexicanidad. Vivieron el primer encuentro de la comunicación masiva globalizada. Vivieron el primer encuentro entre las caricaturas japonesas en la mañana y el post-punk ruso en la noche. Y ya para los años 80, México empezaba a ser para los propios mexicanos una burla entera. Y esto lo vemos al final de la película cuando el gurú hedonista llamado Nico pues se enamora de nuestro querido Carlos y le dice yo te quiero hacer el amor y bla bla. Y pues nuestro querido Carlos, que pensaba que era gay y después dijo no, es que la neta sí me gusta la pechuga. Pues lo que hace es tener un bonito revolcón heterosexual. Nuestro querido Nico hedonista Open Mind lo ve, se pone celoso y se acabó el hedonismo y la apertura sexual y el descubrimiento de todos hacemos todos y todos contra todos, porque al fin y al cabo esto es México. Y eso no sé si fue intencional o yo me lo estoy sacando de la manga, pero es lo que estoy viendo en la pantalla. Y es el momento en el que yo digo, claro, a huevo, por eso el arte copiado de Europa se ve muy bonito en los museos, funciona muy padre, te da un chingo de becas del Fonca y te da un chingo de followers en Instagram, pero no es México. Con esto no te estoy diciendo que te pongas un penacho y te pongas en el Zócalo a bailar con los concheros danzas que bueno, también están medio inventadas porque no hay un registro real sobre todo este desmadre mexica. Pero si algo heredamos de esta época fue el momento de la inventadez. Esta necesidad de querer vernos muy artísticos a la europea o a la gringa. Y bueno, me podría poner muy chairo a decir muchas cosas, pero creo que la única pregunta que voy a lanzar es ¿por qué en el siglo XXI? ¿Por qué en la segunda década de los años 2000 nos seguimos queriendo parecer a Berlín? Esa pregunta me deja la película y yo te la comparto porque creo que es importante empezar a reflexionar sobre qué queremos hacer como creadores en México. Y nos hemos empeñado en que esto parezca Berlín, que esto parezca Nueva York, que esto parezca Los Ángeles, que esto parezca RuPaul, que esto parezca Robert Smith, que esto parezca muchas cosas. Y seguimos perpetuando la idea de que el arte está ya escrito y que nosotros solo tenemos que replicar. Y eso es, desde el punto muy personal de su muchacho aquí ante la cámara, la forma más huevona de querer expresarse. Pero sin duda, el título de esta película es para reflexionar como artistas, como espectadores, como mexicanos, como seres sociales, como seres intelectuales, como... Esto no es Berlín. Y pues nada, carnalitos, la verdad es que la película se estaba peleando con Asfixia. Los errores del guión de Asfixia son los que lo dejan en el tercer lugar. Esto no es Berlín, se queda en el segundo lugar. Y bueno, Polvo ya quedó muy atrás. Y pues en el cuarto lugar va a quedar Cómprame un revólver, porque bueno, la sigo pensando y... En el primer lugar está Ya no estoy aquí, qué paradójico, pero antes de que hablemos Ya no estoy aquí, el próximo domingo no te pierdas las menciones honoríficas de estas películas que no nada más fueron mencionadas en algunas nominaciones, pero me parece que son bastante relevantes. Y bueno, pues nada, carnalitos, esto es todo. Nos pidieron un saludo Yoru Samakaste. No sé si me alburió, pero bueno, nos pidió un saludo a este carnal. Y también quiero mandarle un saludo a dos personas muy especiales, a Kenny Arellanos y a Brittany Espinosa, quienes constantemente nos dieron notas para poder mejorar el Eris Presenta. Y hoy en día esas notas ya han dado resultado, porque mañana lunes vamos a estar en el streaming de este programa de radio Cinema K. Nos invitaron a hablar sobre 3 películas prohibidas. Estas películas que en su momento no pudieron superar la censura, pero que hoy en día son uno de los referentes cinematográficos más importantes. Abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que te metas a Cinema K el lunes y veas este especial. Y el próximo domingo no te pierdas las menciones honoríficas. Y dentro de 15 días, el gran final de este ciclo. Nos vemos, carnalito. Recuerda que suscribirte, darle like, darle la campanita, compartírselo a tu compa, empezar a hablar de esto, pues ayuda mucho. Nos estamos ya volviendo una comunidad
comunidad. Y pues nada, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video y pues agur.